Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ok, jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar con la portada y vamos a trabajar con una evaluación diagnóstica. Los que ya pudieron ver en la plataforma ya están las asignaciones para el día de hoy. Entonces, jóvenes, tenemos dentro de lo que son 15 minutos para que desarrollemos la portada del cuarto parcial en la clase de educación física. Entonces, lo voy a dejar trabajando en la portada 15 minutos y después haremos la evaluación diagnóstica y después veremos el primer tema de este segundo parcial. Entonces, jóvenes, sean creativos, hagan una bonita portada y los dejo trabajando 15 minutos para que hagan su portada. Así que necesito verlos trabajando. Catherine, Denzel, si me pueden encender las cámaras. Profe, Dígame. ¿en el cuaderno de tareas o en el de normal? En el cuaderno de tareas, creo que en este nosotros utilizamos más el cuaderno de tareas. Y el cuaderno, sí, el otro lo utilizamos solo para el contenido. Bien, jóvenes, trabajando en la portada del segundo parcial en física.
Bien, jóvenes, los que se acaban de incorporar a la clase están trabajando en la portada del segundo parcial de la clase de educación, de educación, digo yo, de la clase de física. Bien, así que trabajando en la portada.
Elmer Denzel, no los veo trabajando, me tienen apagada la cámara.
Bien, jóvenes, les quedan 8 minutos.
Ok, jóvenes. Ya terminó el tiempo de realizar la portada. Le vamos a pedir a María Gunera que nos muestre su portada. Excelente, muy bien. Vamos a ver, Marcela. Excelente, perfecto. Denzel, ¿cómo vamos? Muéstrame su portada. Excelente. Me faltó, profe. Ok, bien, siempre les voy a dar tiempo para que terminen o que para que la entreguen, hagan la entrega. Bien, Jacqueline. Con esto no comienza. Excelente, muy bien. Esperanza. Muy bien. Carol. Profe, todavía no he terminado. Pero muéstreme, a ver cómo va. Excelente, Carol, muy bien. Elmer. Bien. Jasmine. Muy bien, muy bonito. Génesis. Excelente, Génesis. María José Enríquez. Excelente, muy bien. Ok, jóvenes, entonces en ese mismo cuaderno vamos a realizar la prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica la van a contestar con honestidad. La prueba diagnóstica no es una prueba de que le va a costar 10 puntos, 5 puntos, no. Es solo conocer qué tanto conocen ustedes de algunos temas y si se recuerdan de algunos de ellos. Entonces, por eso hago la prueba diagnóstica. Entonces, podemos empezar. Prueba diagnóstica, le pueden poner su nombre.
Jóvenes, terminaron esta primera parte.
Ok, entonces le voy a enviar la diapositiva. Jóvenes,
Jóvenes, ¿cómo van? ¿Tienen alguna pregunta? Yasmín, aquí hay café, para que te
Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta que no contestan? No, profe. ¿Los demás? Por ahorita no, profe. No, profe. Ok, está bien.
¿Ya terminaron esta parte, jóvenes? Pues sí. Sí, profe. Excelente, bien. Dicen que el gringo les publicó un video allá en la lotería, vean, los de las Islas de la Bahía, que en los terrenos que ellos necesiten van a ser expropiados. Y eso fue lo que le levantó la alarma. Pues sí, Ok, jóvenes, vamos a ver un nuevo tema con respecto a la unidad 3, trabajo y energía. Vamos a ver sobre el estado mecánico. Dentro de lo que es mecánico, jóvenes, vamos a tener una serie de preguntas y me gustaría que contesten esta pregunta en su cuaderno de la clase. ¿Cuál es la velocidad de la pelota y a qué altura se encuentra? ¿Qué creen que sucedería con la pelota y a qué altura se encuentra? Vamos. Trabajemos en el cuaderno. Bien, Elmer, ¿qué me podría decir usted o qué me podría dar de respuesta con respecto a lo que se le está, con respecto al dibujo que tenemos? ¿Cuál puede ser la velocidad de la pelota y a qué altura se encuentra? Vamos, jóvenes. Elmer. Bien, profe. ¿Cómo me respondería usted estas dos preguntas? ¿Cuál es la velocidad de la pelota y a qué altura se encuentra? Se encuentra a una velocidad de 1.4
4 metros sobre segundo y a 2 metros de altura, creo. Ajá, muy bien. Vamos a ver, Jaslyn, ¿qué me podía decir con respecto a esta pregunta? Pues tiene una velocidad de 1.4 metros sobre segundo y una altura de 3 metros. Excelente, bien. Marcela. Pues tiene una velocidad de 1.4 metros sobre segundo y Ajá, muy una bien. altura de 2 metros. Excelente. ¿Y qué me podría decir María José Enríquez con respecto a esto? A las preguntas. Igual, profe, que tiene una velocidad de 1.4 metros y que su altura es de 3 metros. Excelente. Ok, jóvenes, el tema que vamos a ver hoy es referente a lo que es el trabajo y la energía, el movimiento de caída libre y cuando se genera un cambio en sus aspectos o dimensiones. Para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto a las leyes de Newton, tanto como la primera ley, la segunda ley y la tercera ley de Newton. En este caso, el estado mecánico es referente a la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque a través de él se establece lo que es la posición de esa partícula. En lo cual va cambiando con el tiempo en función de las fuerzas y entre ellas mismas van a actuar sobre ellas. Entonces, ¿cuál es el cambio que tiene este estado mecánico? Pues el cambio de la posición puede sustituir un cambio en cierta magnitud, en cierta dirección o en diferentes sentidos, de acuerdo a cómo es el movimiento de la trayectoria de esa partícula. A partir de eso, hay algo muy importante que cuando nosotros estamos hablando de la segunda ley de Newton, también suele resultar natural y tratar de distinguir cuáles podrían ser esas formas o esa fuerza que afecta a un estado y cómo podía ser lo que afecta en un estado de partícula. Entonces, a partir de eso va a depender de la fuerza que se puede estar aplicando, pero también puede llegar a cambiar esa estructura y a la misma vez puede ir cambiando lo que es la velocidad con la que se mueve ese cuerpo. A partir de eso, también se dice que el estado mecánico de una partícula se define en su función en su función o en su posición y velocidad. También nos dice que el estado mecánico puede estar describiendo esa acción y esa acción se describe por 4 dimensiones, ya que se ubica en un sistema referencial de 2 dimensiones. Nosotros ya conocemos en el plano cartesiano cuando hablamos de 2 puntos, tanto como para un punto X y para un punto B. En este caso es la posición en X y la posición en Y. Y la velocidad va a ser igual con respecto a los ejes de coordenadas, la velocidad en X y tenemos una velocidad en Y. Entonces, a partir de eso nosotros podemos describir ese tipo de situación. Bien, en este caso, jóvenes, vamos a ver, le voy a poner la pantalla. Vamos a ver, permítanme. Ok. Bien. En este caso, para que nosotros podamos comprender un poquito más del estado mecánico, en este caso yo tengo aquí una portería. Casi no sé dibujar porterías, así que, ay, discúlpenme. Bueno. Ok, tenemos al jugador. En este caso, el jugador lleva la pelota. E inmediatamente golpea el balón. El balón va directamente a lo que es la meta. Entonces, ¿qué sucede con este estado mecánico de esta partícula?
Pues nosotros tenemos que analizar que el jugador es el que lleva el balón. Pues si nosotros observamos, jóvenes, justo antes de que el jugador pudiera golpear el balón, su posición es 0. ¿Por qué es 0? Porque prácticamente él se queda en un estado, no sigue en movimiento, sino que ¿cómo se puede decir? Ayúdenme los que juegan pelotas. Se mantiene en equilibrio. Entonces, al momento de mantenerse en equilibrio, espera el tiempo determinado para lanzar el balón. Entonces, a ese punto de equilibrio se le llama 0. ¿Por qué 0? Porque no está marcando ni un tiempo hasta el momento que él golpea inmediatamente la pelota. Entonces, a partir de eso, nosotros ya tenemos un punto de referencia y podríamos decir que ese punto de referencia va a ser igual a la velocidad con la que va el balón hacia lo que es la meta. Entonces, a partir de eso, se describe el movimiento de una partícula que va a cambiar, los cuales puede hacer ya sea por una magnitud de fuerza y el tiempo de la pelota. Entonces, a partir de eso, entra en contacto con él. Entonces, aquí se describe que esa posición del balón va a describir el tiempo de la trayectoria al llegar hasta la meta y va a describir la trayectoria del cuerpo al momento de lanzar la pelota. Eso describe si va a determinar ya sea la distancia de desplazamiento al momento de lanzar el balón. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros vemos ese cambio. No, tía, gracias. A partir de eso, miramos nosotros el cambio y el estado mecánico de esa partícula y cómo se describe en él. Entonces, yo necesito, jóvenes, que ustedes mantengan esta visualización del momento de la persona tirar el balón a lo que es la meta. Ok, jóvenes, entonces al momento de que estábamos explicando, ¿pueden ver las diapositivas? Sí, ok. Sí. Entonces, jóvenes, la posición del balón va a describir todo tiempo de la trayectoria del cuerpo. Entonces, va a determinar esa distancia por la cual podía estar haciendo la trayectoria de lanzamiento de la pelota, pero también podía estar realizando un estado mecánico, que esa partícula, o sea, la persona al momento de tirar el balón puede ejercer varios tipos de trayectorias por las cuales puede llegar el balón hacia la meta. Entonces, a partir de eso va a depender y va a determinar la magnitud de la trayectoria que se realiza en esa línea recta. Estos jóvenes, entre más prolongado sea el tiempo de esa fuerza con las partículas, mayor va a ser esa velocidad, por ende, a la segunda ley de Newton. Entonces, con respecto a eso, se va a desplazar inmediatamente el balón
hacia la meta, que es la línea de trayectoria que desea el jugador realizar en ese momento. Entonces, a partir de eso, una partícula o un cuerpo cambian de dirección si determinan ciertos intervalos. Y esos intervalos van a depender de la fuerza de la dirección y diferentes movimientos. Por ejemplo, uno de ellos es la distancia al momento de llegar a la meta, el desplazamiento por el cual él tiene que pasar las barreras de los demás jugadores y la trayectoria que estaría haciendo para llegar hasta la meta y la fuerza con la que es lanzado el balón inmediatamente a la meta. Entonces, a partir de eso se crea ese sentido y dirección de nuevos y imprimir esa velocidad. Y esa velocidad va a ir aumentando, va a ir disminuyendo de acuerdo a la relación con lo anterior, que era a la posición del balón y en sus diferentes trayectorias del cuerpo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok, era lo que les estaba mencionando anteriormente, que una partícula o un cuerpo cambia de dirección si en determinado intervalo de tiempo se aplica una fuerza y esa misma partícula hace que adquiera una dirección y un nuevo sentido. Aunque las partículas puedan imprimirse a una gran velocidad, jóvenes, siempre puede tener lo siguiente, o puede aumentar esa velocidad o puede disminuir, pero eso va a depender de la relación con la trayectoria, la distancia y el desplazamiento por la cual va esa partícula. A partir de eso, entre más prolongado sea el tiempo de contacto de las partículas, esa fuerza va a adquirir más velocidad, por ende se desplazaría más esa posición con la que va la trayectoria, pero se aplicaría la segunda ley de Newton. Y copiemos el primer ejemplo.
Pueden ir realizando el dibujo. Si se fijan o pueden entender cuál es mi referencia del dibujo o no. Es una mujer empujando un carrito del supermercado. Ok, jóvenes, ustedes lo pueden hacer más bonito. Aquí es que quise hacer las piernas un poquito más separadas que la primera. Solo que me está saliendo todo deforme, parece extraterrestre lo que estoy haciendo, pero ahí va. Entonces, espero que vayan captando la idea del segundo dibujo. Ok, jóvenes, nos dice el ejemplo que un carro de un supermercado cuya masa es de 8 kilogramos. Entonces me está dando el primer dato y me está dando una masa de 8 kilogramos de peso que tiene el carrito. Tenemos la primera masa de 8 kilogramos. Excelente. Y nos dice que está haciendo una fuerza horizontal.
La fuerza de fricción, o sea que nos está dando una fuerza de fricción, y nosotros sabemos que la fuerza de fricción es la siguiente, va a ser igual a esos 15 newton. Y nos está dando una fuerza constante de 26 newton. Describa el estado mecánico del carrito después de 5 segundos. Entonces, cuando ya llega a esta fase, tiene 5 segundos. Bien, ¿cómo nosotros resolvemos este ejercicio? Pues lo resolvemos de la siguiente manera, aplicando la segunda ley de Newton. Para eso nosotros tenemos que describir el estado mecánico del carrito, que es necesario calcular primero la distancia y la velocidad, y para ello necesitamos conocer primero la aceleración de la fuerza. Entonces, jóvenes, nosotros tenemos una fórmula que la fuerza va a ser igual, la fuerza va a estar restando con la fuerza de fricción, y esa misma fuerza de fricción va a ser igual a la masa por aceleración. Si yo lo primero que quiero conocer, ¿cuál es la aceleración por la cual va este carrito? Necesito despejar. Si la masa, jóvenes, me está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Entonces nos queda la fórmula que la aceleración va a ser igual a la fuerza menos la fuerza de fricción entre la masa. Sabemos que la fuerza es de 26 newton y que la fuerza de fricción es de 15 newton. Entre la masa, ¿y cuál es la masa? Tenemos una masa de 8 kilogramos. Eso me va a dar un total de ¿cuánto, jóvenes? Si restamos 26 menos 15 entre 8, ¿cuánto es? 1.375. Vuelvo a repetirme, Katherine, que casi no lo escuché. 1.375. 375. Y si redondeamos el 3, nos quedaría 1.4. Ok, nos quedaría a 1.4 y sabemos que las unidades de aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ya tenemos la primera fase, ya encontramos lo que es aceleración. Ahora nos toca calcular la distancia y para eso tenemos la siguiente fórmula, que para calcular nosotros la distancia es X va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Si ustedes se fijan, al momento de iniciar, su velocidad está en 0. Entonces tiene una velocidad en 0. X va a ser igual a esa velocidad en 0, metros sobre segundos, por el tiempo. ¿Y qué tiempo empleado está? Tiene un tiempo de 5 segundos. Más 1/2 por la aceleración, que nosotros ya encontramos la aceleración, que es 1.4
metros sobre segundo al cuadrado por la multiplicación de 5 segundos al cuadrado. Esta fórmula, ¿de dónde es? Esta fórmula es las primeras fórmulas que nosotros vimos en el primer parcial. Entonces, a partir de esto, describe lo que es el movimiento de caída libre también. Entonces, a partir de eso, 0 por 5, jóvenes, es igual a... ¿A cuánto es 0 por 5? 0. 0. Entonces, prácticamente, esta parte de aquí se nos hace 0. Entonces, en la fórmula nos queda que la distancia va a ser igual a 1 medio por la aceleración de 1.4 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de 5 segundos al cuadrado. Esto me da una cantidad, jóvenes, de cuánto la distancia. La distancia va a ser igual a cuánto. ¿A cuánto me dan la distancia? Vamos, jóvenes, calculadoras. Son pocos los que yo miro con calculadora. 17.5. 17.5, profe. Excelente. Bien, Génesis. ¿A cuánto les dio? 17.5, ¿verdad? Sí. Ok. 17.5. Se nos cancelan los segundos. Si ustedes se fijan, se cancelan los segundos con los segundos y nos da a metro. ¿Qué encontramos? La distancia. Muy bien. Ahora, ¿qué nos hace falta encontrar? ¿Qué creen que nos hace falta encontrar? Nos hace falta encontrar, jóvenes, la velocidad con la cual está siendo empujado ese carrito. ¿Cuál es la velocidad que lleva este carrito? Entonces, a partir de eso, voy a borrar el primer dibujo. Voy a borrar el primer extraterrestre. Ahí. Bien. Ok, entonces tenemos una fórmula de la velocidad. A ver, acuérdenme, ¿cuál podría ser la fórmula de la velocidad? Si aquí tengo una velocidad inicial, ¿cuál sería la velocidad que se me estaría formando acá? Es una velocidad final. ¿Se acuerdan ustedes la fórmula de la velocidad final? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? ¿No? Ok, entonces... Siempre anoten las fórmulas nuevas que miren, jóvenes, saquen una fichita y anoten. Esta es la fórmula de la velocidad final, esta es la fórmula para encontrar la distancia, esta es la fórmula para encontrar la fuerza y créanme que se les va a hacer bastante fácil al momento de desarrollar sus ejercicios. Entonces vayan sacando su tablita y vayan escribiendo las fórmulas. La velocidad final, jóvenes, va a ser igual a esa velocidad inicial más la aceleración por tiempo. La velocidad final va a ser igual a 0 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque al iniciar el carro empieza con una velocidad de 0 más la aceleración, que si se fijan la aceleración, la encontramos que es 1.4 metros sobre segundo al cuadrado por la multiplicación del tiempo. ¿Y cuál es la multiplicación del tiempo, jóvenes? 5 segundos.
Esto me da un total que la velocidad final va a ser igual a 1.4 por 5. ¿Qué tiene que ver ahí? ¿A cuánto nos da 1.4 por 5? 7. 7, profe. Excelente, muy bien. Da a 7 metros sobre segundo. Se nos cancela un segundo y nos queda metros sobre segundos, que es la velocidad final con la cual va el carrito. Y ese es el ejercicio. ¿Preguntas con respecto al ejercicio? ¿Preguntas, jóvenes? No, profe. Seguro, jóvenes. Fíjense que, créanme que no lo tomen como un regaño, tómenlo como un consejo. Muchas veces yo sé que para ustedes es difícil comprender al maestro, pero yo siempre estoy a mi disposición, siempre les pregunto, ¿jóvenes entendieron? Sí. ¿Jóvenes? Sí. Ok, entonces para mí eso es como una satisfacción decir, wow, me están entendiendo. Pero la mayoría al momento de yo revisar los exámenes les va bastante mal. Por ejemplo, en el primer examen, jóvenes, yo pensé que les había regalado el examen y a la mayoría les fue mal. Los únicos ejercicios que ustedes tenían que hacer en la primera prueba de física era que la fuerza iba a ser igual a la masa por aceleración y solo tenían que despejar para la masa o tenían que despejar para aceleración. Y ese era todo el ejercicio. Los ejercicios que puse en la primera prueba. Y solo algunos lograron hacer los ejercicios y otros hicieron, no sé, hicieron otra cosa que ni yo entendí la resolución de sus ejercicios. Y como siempre les he dicho, jóvenes, interpreten los datos. En ese caso, no sé si leyeron el ejercicio, no lo leyeron o no lo analizaron, pero solo les daban estos 3 datos o les daban 2 datos. Tenían la fuerza, tenían la masa, pero tenían que encontrar aceleración. O si no, había un ejercicio donde les daba fuerza, les daba aceleración, pero tenían que encontrar la masa. Entonces, por eso les digo, jóvenes, cuando no comprendan, mejor pregunten en el momento de que estoy en clase, porque la verdad les soy sincera, la mayoría me bajó bastante la nota de física porque se equivocaron en cosas muy fáciles. En el segundo examen, sí, a la mayoría le fue bien, porque considero de que estudiaron los ejercicios que yo misma había explicado en clase. Entonces, por eso les digo, jóvenes, ¿entendieron ahorita el ejercicio? Sí, profesora. Ok, jóvenes, fíjense que aquí donde estoy está lloviendo bastante fuerte. No sé si me escuchan. Sí. ¿Logran escucharme? Sí, profe. Ok, bien, jóvenes. Entonces, este sería el primer tema que veríamos en ese segundo parcial. Y tienen 2 asignaciones. Si ustedes se fijaron ya en la plataforma de Classroom, están las tareas que tienen que subir el día de hoy y está la asignación de la actividad número 1, estado mecánico, en el cual tienen 2 ejercicios. Por cualquier cosa, si no se acuerdan de alguna fórmula, pues escríbanme que yo se las estaría proporcionando. O si no, busquen en los apuntes del primer parcial. ¿Bien? Ok, jóvenes, entonces esta ha sido la clase de física por hoy. Y lo vería a las 4 en biología. ¿Les parece? Ok, chicos, entonces eso sería la clase por el día de hoy. Nos vemos a las 4.